Frank Vargas Pasos. Nació en Chone, Manabí, el 18 de julio de 1934, hijo legítimo de Luis Vargas Yepes, coronel de las Montoneras Alfaristas, y de Ida Pasos, con quien tuvo 12 hijos. Comenzó la primaria en Chone en las escuelas Abdón Calderón y Juan Montalvo, donde se destacó en deportes. Para la secundaria dejó Manabí y se radicó en Quito, en el Eloy Alfaro y Mejía. En 1955, graduado de bachiller, ingresó a la Escuela Militar de Aviación de Salinas y fue enviado a la Escuela de Pilotos de Guerra de Laquián, cerca de San Antonio, Texas. El 5 de julio de 1957, recibió el título de piloto de la USAF. En 1960 fue ascendido a teniente. El 62 fue declarado piloto honorario por la Fuerza Aérea Venezolana. El 69 fue designado comandante de la base de Taura. En mayo del 73 ya era teniente coronel de la Fuerza Aérea y fue transferido a la comandancia de la base en Salinas. En 1980 era brigadier general de la Fuerza Aérea por ascenso recibido del presidente Roldós. Entonces pasó a ocupar la comandancia de la segunda zona aérea de Guayaquil. Sus ideas izquierdistas le habían llevado a un acercamiento con grupos de esas ideologías, siendo uno de los pocos militares que ha tenido la franqueza de abrir su conciencia a la realidad política de América Latina en general. En 1984 tuvo desacuerdos con el gobierno de Febres Cordero. Se tomó la base de Manta y la base aérea de Quito. Vargas Pasos manifestó que, ahora sí estaba en pie de guerra, buscaba la destitución del presidente y marchar sobre el palacio. Se sitió la base aérea militar, donde aún permanecía Vargas Pasos, quien no tuvo tiempo para escapar a Manta, su reducto de confianza, y fue arrestado. De allí en adelante, Vargas Pasos guardó prisión por algunos meses. El Congreso decretó la amnistía, que fue resuelto a su favor, pero el presidente impidió su publicación en el registro oficial. Enero de 1987, Febres Cordero cometió la imprudencia de aceptar una invitación a la base de Taura y estuvo en calidad de detenido. Vargas Pasos fue conducido en un avión especial a Taura y Febres Cordero dejado en libertad. Se postuló a la presidencia del Ecuador en 3 ocasiones. Su figura, de por sí marcial y sencilla, su rostro de hombre leal, honorable, su conducta siempre agradable y servicial, le habían convertido en el más conocido y popular de los aviadores del país. Hoy ahondaremos en ¿qué pasó con Frank Vargas Pasos? Buenas noches, mi general. Le agradecemos por recibirnos aquí en su casa. Cuéntenos, ¿qué pasó con usted? ¿Cómo mantiene ese físico tan bien? Yo creo que mi origen me permite haber alimentado ciertos valores que son fundamentales en esta parte física, psicofísica, llamémosla así. Nací en el campo, donde de niño, para poderte mover, usas caballo, acémilas y otras cosas más, la canoa, a veces nadar. Eso te va haciendo fuerte de carácter, en la que te desarrolla una conducta que jamás se debilita, porque nace de la supervivencia y más tarde te crea a ti una realidad humana de fortaleza propia en que nunca la olvida. Eso me sirvió para, en todo el camino de mi vida, hacer gimnasia, ser sano, no consumir licores, cigarrillos, sino una vida sana, propia para estar en esas condiciones. Te digo, yo tengo un cáncer. Él le iba a preguntar, ¿y su cáncer cómo está? Ese cáncer pues, ya tiene 17 años, en la que lo he sabido enfrentar comprendiendo lo que significa el cáncer, escuchando con mucha responsabilidad a los médicos y también de practicar ciertas medicinas naturales que son fundamentales y que es muy común en nuestro país. Me ha ayudado y he llegado ya a los 83 años que cumplo el 15 de julio. Hago deporte, hago gimnasia. Yo tengo aquí en mi casa un gimnasio. Todos los días, hoy no lo hice, pero todos los días hago gimnasia en la que me permite mantenerme en una condición física propia, real, que es fundamental para una vida sana. Eso ha sido mi vida. ¿Qué es un día normal para Fran Vargas Pasos? ¿Qué hace Fran Vargas Pasos en un día normal? Yo no me rijo a horarios en una manera disciplinada. Cuando estaba en la vida militar, lógico que sí,
Ya después que soy retirado, tengo un horario no rígido, sino que voy escogiendo momentos que me llene de felicidad. Encontrarme con un amigo, caminar por la ciudad, visitar un museo, escuchar música, escuchar noticias, leer un libro. Es decir, no dejar tampoco espacios muertos, inútiles, porque el tiempo no hay que dejarlo que se agote en ese sentido que no produzca algún beneficio en la vida del ser humano. El tiempo es muy valioso y muy importante. Yo sí lo aprovecho en manera plena, en manera plena. ¿Y lo aprovecha escribiendo su biografía, tal vez? Yo escribí varios documentos no de mi biografía solamente, sino de algo histórico militar, político militar, pero se me lo sustrayeron, se me perdió. Ya era un libro muy grande, ya llegaba a más de 500 páginas, porque tenía una combinación de fotografías, de recortes de diarios, de entrevistas como esta, y también... ¿No lo piensa retomar nuevamente? Claro, sí, ya lo estoy volviendo a armar, porque lo creo muy necesario, porque hay cosas que son importantes y que no deben perderse. Claro. Que deben conocerlo a la gente, porque son hechos que la historia no los recogió. De acuerdo. Y una historia así no tiene valor. Y yo tuve la oportunidad de estar en niveles muy altos del mando militar, fui jefe del conjunto, comandante de la Fuerza Aérea, fui piloto militar, me tocó viajar, hice muchos cursos y a través de ello pude recoger muchas experiencias que no son tan fácil acceder o llegar a ello, ¿no? Entonces yo sí creo que es vital, es importante no dejarlas perder, que se escriban, que consten en un documento, que se conozcan, para que otros los analicen. Y sus hijos, algo fuera de serie, la mayoría tienen nombres históricos, pero encuentro nombres como Espartaco, Yuri, Vladimir, Miluska. ¿Cómo no voy a admirar a Espartaco? Un esclavo, yo creo que era, no me recuerdo en este instante, pero era búlgaro, de un país de estos, Esparta. Sí, en la que hizo temblar a Roma. Así es. Aquí tenemos que descubrir no solamente las armas, sino los profundos ideales de un ser humano que supo calar y difundirlo en un pueblo esclavo. ¿Qué le hubiera gustado a usted, aparte de ser aviador, qué le hubiera gustado ser? Yo en eso quiero ser real, el de tratar de cambiar la vida que tuve no me parece muy sincera. Si fui lo que fui y me tocaría vivir nuevamente, quisiera hacer lo mismo, perfeccionándola, evitando problemas que posiblemente con la experiencia hoy los comprendo, pero de haber querido ser otra cosa, no. Porque eso es prácticamente renegar de lo más íntimo del ser. ¿No le hubiera gustado ser astronauta, tal vez? Bueno, es parte de mi vida. Imagínese usted que si yo volviera a nacer en una tecnología como la actual y perfeccionada en los futuros años, ¿cómo no me va a gustar ser astronauta? Porque sería llegar a un nivel superior de lo que yo soy, piloto militar. Claro. ¿No? Eso me parecería perfecto. Sería una cuestión que completaría los ideales de la vida mía como ser humano que me eduqué en la aviación militar. Justamente es el tema que vamos a topar después de un momento que volvamos aquí en ¿Qué pasó con? ¿Cuáles fueron sus amores? Aparte de la aviación, ¿qué más fue su amor? Bueno, creo que en la vida de un ser humano hay tantas facetas o tantas cuestiones que muchas no se conocen, que quedan guardadas en el subconsciente o en la parte más íntima del ser humano y que podríamos decir que son secretas. Pero en este momento, pues yo les puedo decir a ustedes cosas que no se conocen en mi persona. Yo cuando era niño, muy niño, en Chone, llegó una compañía de teatro
y a uno de los artistas lo hirieron. Esta gente no sabía qué hacer y me vieron a mí actuar en alguna cosa y me escogieron y actué yo en esa obra de teatro en Chone. No pasaba de 7 o 8 años y hacía de juez. Golpeaba en la mesa y decía que ya iba a dar el veredicto final. Me lo dije en una forma buena. Esto me sirvió para... Yo hice radioteatro cuando era chico, ¿no? Me gustaba muchísimo la poesía. Yo recitaba en Chone, en el municipio, en el balcón, en todas las fiestas cívicas casi, me hacían recitar. Trabajé en las veladas literarias que se hacían en nuestros pueblos, representando a figuras históricas, siempre de tipo militar, porque mi padre fue un coronel de ejército y estaba influenciado por mi padre en esa realidad de la vida de ser un militar. Me gustaba muchísimo, muchísimo el baile. Yo aquí, cuando era chico, joven, en el Coliseo Hidalgo, Julio César Hidalgo. Yo presenté con un grupo de jóvenes danzas latinoamericanas y mundiales. Vaya. Pero ya ingresé al ejército y no volví a tocar las tablas, llamemos así, o esos eventos de bailes artísticos, porque no se practicaba eso en la fuerza militar. ¿Nos puede decir más o menos cómo fue su niñez? Mi niñez tiene varias facetas en la que sirvió para estructurar mi conducta, mi vida. Cuando fui niño, alguna vez me preguntaban en política, cuando había este conflicto que yo tuve político, yo expresaba en una manera posiblemente lleno de soberbia, pero también algo de verdad, que había nacido en cuna de oro. Mi familia fue acomodada en el pueblo donde yo nací, pero circunstancia de la vida cambió esa situación. Murió mi padre por negocios que no sabíamos, por garantías que dio. Debo decirlo que quedamos en una pobreza muy fuerte. Pero eso no nos debilitó, especialmente a mi madre, que se quedó con 12 hijos. Los educó a todos. Tuvimos que trabajar fuertemente y que no nos lastimó. Más bien desarrolló una voluntad más fuerte al problema que estábamos viviendo. Es decir, nunca nos sentimos derrotados. Vino a temprana edad a Quito, éxito, ¿no? Yo hice de todo en la vida, de todo. Que no es necesario nombrarla porque ya lo he expresado muchas veces. Pero trabajé o hice los oficios que lo haría cualquier niño de la calle, de esos que hoy día posiblemente desamparados de la sociedad te dicen una limosna por amor de Dios, que yo nunca lo pedí. Me lo gané trabajando, desafiando las vicisitudes del momento y con mi propio esfuerzo. Estudié, me alimenté, hice deporte en condiciones de desventaja, pero con el gran orgullo que fui un campeón. Tal vez eso de vivir allá en medio mundo le forjó su carácter. Sí. Ahí me uní muchísimo al poblador, al niño de esa época. No había escuelas, no había el desarrollo social de reconocimiento a la población. Eran muy limitadas. Y mi padre era un hombre muy justo. Los hijos de los trabajadores iban a la misma escuela que yo iba. Iba con mis chicos, que eran mis amigos. Los profesores que eran de la sierra no comprendían esta situación porque ellos no estaban matriculados algunos, pero yo llegaba con ellos, ¿no? Y a veces se presentaban problemas, pero se imponía la fuerza que tenía mi familia en aquel lugar. Lo que yo decía se cumplía en la escuela. Pasamos de esos años ya cuando llega a Quito e ingresa al colegio Eloy Alfaro. ¿Es verdad que hubo una pelea de box en la cual sus compañeros eran el cuadrilátero y donde fue el primer encuentro con el general Piñeiro? No es verdad. Se cuentan a veces o se inventan situaciones que no existieron. La verdad fue que yo ingresé al colegio militar y en esa época para un costeño era muy difícil, muy difícil.
había todavía ese regionalismo en la que nos impedía tener una igualdad de situaciones como el ciudadano de la sierra. Pero con el tiempo se fueron limando aquellas situaciones y uno termina siendo amigo del grupo y que lo recuerda siempre con gratitud y con deseo de abrazarnos cuando nos encontramos después de 40, 50 años. Sí, verdad, yo salí del colegio militar por un problema militar. Sí, lo iba a decir justamente por desacuerdo con algún brigadier en donde usted defendía justamente el maltrato hacia los estudiantes. Sí, a veces uno tenía que ser obediente, disciplinado, pero también hay momentos en que la parte profunda, íntima del ser humano, como es la dignidad, como es el derecho a ser respetado también a pesar de las cuestiones jerárquicas, sí protesté algunas veces, soy franco. Y la última en la que se me expulsó fue cuando se cometió, puede ser un error para mí, de que estando ya nosotros en años, 3 años en el colegio militar, ingresaron bachilleres y en las vacaciones nuestras, cuando retornamos al colegio, eran superiores, eran más antiguos que nosotros. Esto causó una confrontación que la que me tocó a mí, pues, sufrir las consecuencias de expulsión y que más tarde se ratificó. Nadie me acusó, por lo contrario, las personas veían en mí una persona muy comprensible y justa. Pero que y salió se a me pedir, pidió que reingrese al colegio militar. pero que salió a pedir con sus compañeros de quinto año que salgan con los machetes sí, de madera. Claro, yo no acepté aquello y me fui al colegio Mejía, porque tuve mala suerte, no me querían recibir en ningún colegio. Y eso lo dijo el señor Pupo Fierro, don Genaro Fierro, a quien lo respeto y lo quiero mucho. Que después conversaremos de él. Salió en Últimas Noticias de hace un año más o menos, en una entrevista que le hacen, que a mí no me querían recibir porque era muy rebelde y algunos calificativos más. Él me recibió en el Mejía y le agradezco a ese colegio que lo llevo en mi corazón porque me permitió formarme, culminar mi carrera y ser lo que hoy llegué a ser, a través del colegio Mejía. Seguimos aquí en ¿Qué pasó con? Hablábamos de su época a los 17 años, pero hay una anécdota que no nos contó aquella vez del caballo que casi cae en la casa de Velasco Ibarra. Una noche, en el aniversario del Colegio Mejía, hicimos una murga que se inició en la Mama Cuchara hasta el Ejido. En esa época, frente al Hotel Colón, era la residencia del presidente Velasco Ibarra. A la policía, que tenía unos caballos percherones argentinos muy grandes, le disparábamos con unas caucheras que hacíamos con cera y alfileres. Y claro, los caballos los botaban a sus jinetes. Y yo me subí a uno, porque yo fui montuyo y montaba bien a caballo, y llegué casi hasta la entrada de la puerta de la casa presidencial. Me cogieron preso, por supuesto. Me llevaron a un lugar que había un canchón donde hoy día es un depósito de carros frente a la Cancillería actual. Pero a la madrugada se chocó un carro lechero, ¿no? Y hizo un foso. Yo me subí y me salí por ese hueco, pero amanecí al día y medio, porque era como 20 horas de viaje en Ipiales. Ahí me quedé trabajando una época, unos días, hasta que pude retornar porque tenía orden de captura. Y hablando mismo de Velasco, que le impidió el paso en el año 61 para hacer mejoras a la tropa de Taura. Bueno, esto es una anécdota muy interesante en la que ya se conoce, ha estado publicada en algunas páginas de nuestra historia. La verdad que la situación así lo exigía. Había mucha diferencia del soldado con la vida del oficial. El soldado comía bajo los árboles, una comida muy pobre. Yo
Era muy sensible a aquello. Me parecía muy injusto. Y cuando el doctor Velasco visita la base de Taura, yo era teniente, le planteé un reclamo al doctor Velasco, porque era justo hacerlo. El doctor me escuchó con mucha atención y dijo estas palabras, me acuerdo, que después de escuchar las palabras del teniente Vargas, Dios proveerá. Firmó la solicitud, aceptando la solicitud que le hacíamos nosotros, algunos oficiales y la tropa, de mejorar el rancho e incrementar el salario de la tropa, que fue un acto muy bien recibido por el soldado ecuatoriano. Jamás se manchó la disciplina, jamás se creó un conflicto interno que podría afectar al orden militar. Más bien se fortaleció esos principios, el habérsele reconocido al soldado algo que era injusto. La historia recoge estos aspectos con Velasco, después recoge los aspectos con Félix Cordero, pero no topa nada con Guillermo Rodríguez Lara. Bueno, ¿Ese gobierno pasó inadvertido para usted o pasó inadvertido en la historia para usted? yo tengo un especial recuerdo en mi memoria de aquel gobierno. Rodríguez Lara, un hombre a quien respeto muchísimo y lo admiro, organizó un gobierno con temas y tesis muy propias de lo que el pueblo reclamaba y lo llamó en su gobierno, su plan de gobierno, como revolucionario. Y creo que así quiso ejecutar las cosas. Recuperó para el país soberanía y dignidad. No tuvo muchas cuestiones de economía o dinero para hacer obra, pero las hizo en el campo de la educación, en el campo de la infraestructura vial, en el campo de la defensa nacional, y no creó condiciones de controversia entre la población civil y militar. Fue cuando más se hermanó esta sociedad dividida por circunstancias de otros intereses. Rodríguez Lara tuvo una visión importantísima de lo que es un país, de lo que es una nación. Cambiemos un poquito de tema, hablemos de agosto de 1984, cuando usted reclamó al general Piñeiros sobre unos pavos que no le dejaba importar. Ahí comenzó todo, la chispa se soltó, comenzó todo el problema en esa época. No, con todo respeto. Sí hubo ese problema de los pavos, pero eso fue con el ministro de Agricultura, con el señor Laniao. Yo, el regalo para el hijo del soldado y el hijo del oficial era igual. El regalo que se le daba era un poco diferente. Yo regalé pavo para el oficial y para la tropa, pero aquí era un poco caro. Y en esa época se remataba pavos en Estados Unidos regalado, $1 un pavo. Aquí costaba 10, por decirte, ¿no? Entonces traje los pavos con la autorización, pero el ministro de Agricultura de esa época no lo vio procedente porque se perjudicaba a la producción de pavo que estaba iniciándose aquí en el Ecuador, y quizás era cierto aquello. Pero había también una motivación social de aquel soldado, el hijo del soldado, allá en una frontera lejana, en una soledad ocultada por la selva, sin ningún reconocimiento social, que le llegara un regalo a su familia acá, en el pueblo donde ellos residían, era para mí algo cristiano. Derrotar esa barbarie, ese sacrilegio que siempre existe en nuestra sociedad, de desigualdades que no son justas. Compré los pavos y los entregué, los traje los pavos. La otra cosa que hubo con el general Piñeiro, que lo digo con mucho respeto, no con resentimiento ni con venganza. Mi corazón no anida esas situaciones que son pobres en la parte espiritual. Yo creo que me eduqué y fortalecí profundamente esa espiritualidad de la comprensión, del perdón y de tantas cosas. Fui a visitar al presidente Febres Cordero, sin odio, sin resentimiento. Me le cuadré, lo saludé con mucho respeto.
Así lo hice también con el general Piñeiro cuando estuvo detenido en el cuartel cerca del Ministerio de la Defensa. Lo habían detenido por no sé qué causa. Fui al Ministerio de Defensa, le pedí autorización al ministro Gallardo, me acuerdo, me permitieron entrar. También me le cuadré, lo saludé y fui solidario a la situación injusta que él le estaba pasando. Mi corazón nunca ha recogido rencores. Eso me parece a mí una barbarie, una situación que nos hace retroceder en lo que es el ser humano. Yo no creo en aquello. Le doy la mano al enemigo de ayer, lo abrazo y si tengo que dialogar y si que tengo que pedir perdón, lo hago con mucha hombría. ¿Se sintió traicionado por Febres Cordero? No puedo hablar de aquello, ni mucho menos. También tengo que aceptar mis errores. Yo era jefe del Comando Conjunto cuando protesté. Posiblemente se violó un momento principios militares, aunque los objetivos eran de una calidad muy superior. Yo reclamaba y denunciaba situaciones que habían perjudicado a la dignidad de la Fuerza Aérea y de las Fuerzas Armadas cuando se habían hecho negocios violando las leyes, violando los principios de la honestidad y creando perjuicio al pueblo ecuatoriano. Yo siempre repito un pensamiento de Thomas Paine, un político del siglo pasado norteamericano, que decía que los fondos públicos no son productos solamente de la riqueza, también son producto de la pobreza, inclusive de la miseria, y que no hay céntimos en esos fondos que también lo entrega el mendigo de la calle. Si esta es una realidad y también una barbarie y una costumbre que siempre por las noticias nos enteramos que los fondos públicos han sido violados, han sido mal utilizados. ¿No le parece a usted que eso es una barbarie, un sacrilegio que no tiene perdón? Ni siquiera en la iglesia cuando el arrepentimiento de un ser humano lo hace. No tiene perdón, porque el daño que se hace, el asesinato social que se hace cuando se impide que los pueblos no se eduquen, que no tengan vivienda, que no tengan salud, que no tengan libertad. Ahí los vestimos con el uniforme de la protesta, de la revolución, para que en nuestros pueblos exista lo que permanentemente se reclama: dignidad y justicia. En esos 10 meses de detención, ¿qué pensaba? Es lo que me está contando ahorita. ¿Cuándo me detuvieron? Sí. Mire, la cárcel a mí nunca me aprisionó. Yo me sentí libre siempre. Yo había leído este libro de Papilón, ¿se acuerda usted? Que estuvo preso e incomunicado. Yo lo representaba en mi mente. Cuando se cometieron injusticias, lo voy a decir, se me comunicó, nadie me podía hablar. Yo no tenía comunicación con nadie, no me podía visitar nadie. Se disminuyeron los elementales principios que se le entrega a un ser humano, peor estando en prisión. Pero esto no quiero recordarlo como algo de resentimiento. Lo digo para que en nuestro país no se cometan atropellos para nadie, ni para el delincuente, porque a lo mejor es un problema social que hay que analizarlo desde otro punto de vista. Para eso hay leyes, para eso los países han marchado hacia una situación de civilización. Cada vez se mejoran las leyes, cada vez los derechos humanos son fortalecidos para no cometer injusticias que pesan duramente en la historia de los pueblos, crímenes que no deben existir. Yo sé que hay cosas que hay que castigarlas severamente, pero no atropellar, no pegarle al delincuente amarrado, eso es cobardía. Juzgarlo sí, porque tenemos que subir en una sociedad de mayor civilización, no quedarnos en esas pesadumbres de las catacumbas que hacen tanto daño a los pueblos y especialmente a nuestra patria ecuatoriana, que la historia está marcada de
de puntos y de días muy tristes, muy amargos, señor periodista. Hagamos de esta conversación, una conclusión final que yo quisiera decirlo siempre al pueblo ecuatoriano: que seamos justos, que no cometamos las barbaridades que hasta hoy hemos hecho y las hemos permitido, de que niños mueran en el vientre de las madres por ausencia de salud, que mueran por hambre y desnutrición cuando nacen, que se queden en el camino de la oscuridad, analfabetos, ignorantes, que no permitamos que la vejez sea ultrajada, sino que seamos respetuosos por lo que ellos vivieron e hicieron por sus hijos y por nuestro pueblo. Es decir, una sociedad que tenga comprensión de lo que es el ser humano, que hagamos prevalecer los derechos humanos y las oportunidades que a nadie se le debe negar.